Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Mi nombre es Denis Ángeles Boicochea, soy estudiante de la Facultad de Derecho 2024 de nuestra Universidad Tecnológica del Perú, Chiclayo. Bien, gracias por la oportunidad, la doctora Lili Maribel Melgar Carrasco, y vamos el día de hoy a tratar la intervención de John Maynard Keynes en la crisis de 1929. Vamos a redactar algo puntual para entender un poquito más lo que fue la escuela keynesiana en el siglo XX. Bien, vamos entrando en contexto. ¿Sí? Tenemos aquí lo que pasó en el año de 1929 con la Gran Depresión. Fue una de las crisis económicas más grandes, más severas, el llamado crack. ¿Sí? En este prácticamente culminando la segunda década del siglo XX, llevó en este caso a una devastadora crisis y prácticamente jaló a toda la economía a nivel nacional y tanto global. Tuvo muchas repercusiones tanto en Europa, Latinoamérica y obviamente Asia. Los sistemas económicos dominantes en ese año eran los clásicos, definitivamente. La escuela clásica dominada por Adam Smith, ¿no? Donde mostraron mucha insuficiencia para enfrentar estos desafíos, los cuales surgieron en la crisis, y fue en el contexto donde John Maynard Keynes, un economista británico, propuso una serie de ideas que revolucionaron el pensamiento económico y sentaron también las bases de lo que hoy conocemos como la macroeconomía moderna. Vamos a entrar en contexto, ¿bien? A inicios de el año ya de 1929 se vio como ya la economía se estaba deteriorando y justamente fue en octubre de ese año donde la economía colapsó, provocó una drástica disminución de la producción industrial, la quiebra de muchas empresas, los bancos y un exagerado desempleo masivo. También reconoce el fracaso del modelo clásico basado en las creencias en los que los mercados, ellos creían que se autoajustaba, ¿no? Netamente, el cual falló. Falló porque no supieron abordar la crisis en realidad. Y fue en este caso donde la escuela keynesiana propuso nuevas ideas, las cuales vamos a ver en este punto B. Aquí hubo mucha discrepancia, ¿ya? Con los clásicos y también en este caso con la economía en ese entonces. Los clásicos creían que el mercado era capaz de autorregularse por sí mismo, lo cual ellos obviamente ante la oferta y la demanda creían que por sí solo, mediante la mano invisible que decía Adam Smith, esto se iba a autorregular o esto iba a pasar, pero no fue así. Abordaba que cualquier desempleo era temporal y no era así, pues los mercados esto volverían a su equilibrio natural, pues tampoco fue así. La realidad es que la Gran Depresión demostró que los mecanismos automáticos de ajustes no funcionaban y el desempleo definitivamente colapsó y lamentablemente persistió. Vamos al punto C, donde la principal clave o los puntos más importantes de la teoría o la escuela keynesiana fue la demanda agregada. Ese es el caballito de batalla de la principal de la escuela keynesiana, ¿no? Es el principal motor para que una economía funcionara, al igual en este caso que la intervención del Estado, ¿ya? Donde argumentaba que en los tiempos de crisis el gobierno debía intervenir en la economía para estimular la demanda agregada. Además, la política fiscal expansionista proponía que el gobierno debía gastar más durante las recesiones, las crisis, financiando grandes proyectos de infraestructura pública, en este caso carreteras, vías, autovías, autopistas, lo que son puentes, adicionalmente colegios, postas médicas, hospitales, puentes, vías de acceso. Eso en este caso, ¿para qué? Para contrarrestar el desempleo. Definitivamente con la crisis hubo una mucha sobreproducción industrial donde llegó a un colapso el llamado crack y en ese año pues jaló a todas las economías a nivel mundial por la sobreproducción, el cual
ya no había trabajo, ya no había en este caso empleo y ya no se podían costear en ese caso los productos. Entonces las industrias, ese producto que tenía ya como inventario cayó, nadie lo consumía, entonces hubo pérdidas, cerraron empresas y a la vez esto produjo pues la devastación de la economía norteamericana. También el punto importante fue la inversión pública. El Estado debía asumir un papel protagónico, activo en la economía, promoviendo la inversión pública. Vamos al punto D, el cual es el impacto en la política económica global. Las ideas de Keynes en realidad no solamente fueron influyentes en los Estados Unidos, esto también tuvo muchos resultados en otros países, los cuales fueron los europeos, aquí en Latinoamérica también, ¿no? Porque obviamente dependemos por los préstamos, por las colocaciones que ellos nos daban en el gobierno de Leguía, justamente entramos en crisis, ¿no? Justamente Leguía fue un periodo del año de 1911 hasta 1930, perdón, 1919 hasta 1930, fue el oncenio, donde estaba muy ligado nuestra economía a los Estados Unidos, por eso nos jaló a todos, utilizando en este caso lo que dice Keynes. La solución fue utilizando el gasto público y las políticas fiscales expansivas como herramienta para salir de esta gran depresión. Keynes también dijo y se convirtió en un referente en la formulación de las políticas económicas, especialmente en la situación de crisis. Vamos, el legado también de Keynes fue el enfoque el cual rompió el paradigma de que el Estado no debía intervenir en la economía. Los gobiernos asumieron también un mayor protagonismo en la regulación de los mercados y en la protección social de los ciudadanos. Ya en este caso se veía el bien común, ya se velaba por los derechos laborales de los trabajadores, y esto en este caso ha dejado muy claro que en los tiempos de crisis, no solamente en el año 29, ¿no?, sino también en el año 2008 con las estafas y la burbuja económica de Enron, devastó la economía y eso también jaló a todo el mundo, porque también estamos ligados lamentablemente, y más aún el caso más importante fue el del COVID-19 en el año 2020, ¿no?, el cual prácticamente se cerraron los mercados, se rompió la cadena de pagos entre proveedores y clientes, y el cual obviamente llevó hasta la actualidad a una gran recesión, la cual no podemos salir, y esperemos que en el próximo año sea mucho mejor, porque la crisis económica y y la crisis política también devastó a la nación, y no solamente acá en el país, sino a toda la región y a todo el mundo. Ventajas y beneficios de la escuela keynesiana, pues estimuló la demanda agregada, que eso fue su caballito de batalla, la política fiscal expansiva, también, ¿no?, con la inversión del Estado, la estabilidad económica, la intervención y las influencias en políticas posteriores que nos sirven en la actualidad, y gracias a estas políticas hemos podido salir adelante en las crisis. El reconocimiento del papel del Estado, que es muy fundamental, porque cuando no puede dar trabajo el privado, definitivamente el Estado es el que promueve, y en la actualidad hace 4 años daba bonos, el tema de Reactiva Perú, y hoy en día pues ante la recesión el tema de Impulsa Perú. También adaptación a las nuevas realidades económicas, porque es un ejemplo para salir de las recesiones. A pesar de su éxito, también tiene críticas básicamente por la escuela neoliberal, pues argumentan que la excesiva participación del gobierno puede generar distorsiones en el mercado y un alto déficit. Y para concluir, vamos a mencionar que la intervención de la escuela keynesiana con John Maynard Keynes en el año 29 marcó un punto, un hito de inflexión en la forma en que los gobiernos y los economistas entendían la economía. Su enfoque en la demanda agregada y el gasto público, y además la intervención del Estado, del gobierno, sigue siendo muy relevante hasta el sol de hoy. Ahí vemos un modelito simple, básico, en el cual podemos ver si es que hay carreteras, si hay en este caso colegios, postas, puentes, autovías, pistas y muchos entidades
que integran y hacen un bien social a la colectividad, definitivamente vamos a tener una ciudad moderna, vamos a tener una ciudad muy desarrollada con la digitalización, la virtualización, también de paso la inyección de la inversión privada es buena. Sería importante en todos los países del mundo no solamente tener un modelo neoliberal, sino también un modelo mixto con la intervención del Estado. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Eso fue la intervención de la escuela keynesiana de John Maynard Keynes en la crisis de 1929. Muy buenas noches.